Hoy vamos a empezar a trabajar con lenguaje coloquial y simbólico. Vamos a ver primero cuál es cada uno. El lenguaje coloquial es el que se utiliza cotidianamente y está compuesto por palabras. El lenguaje simbólico es el utilizado por la matemática para expresar propiedades o fórmulas y está compuesto por números, letras, operaciones, relaciones, conectivos, etc. Y acá tenemos una comparación entre el lenguaje simbólico y el lenguaje coloquial. Nosotros sabemos que esto es 8 mayor a 5. Esto en lenguaje coloquial es lo mismo escrito. 8 es mayor que 5. 9 menos 7 igual a 2. La diferencia entre 9 y 7 es 2, porque a la resta se le dice diferencia. Al dividido se le dice cociente, así que esto que está acá, 20 dividido 4 igual a 5, es el cociente entre 20 y 4 es 5. Por otro lado, acá tenemos 3 al cuadrado igual a 9 y se dice el cuadrado de 3 es 9. En el lenguaje simbólico, las letras representan números en general. Entonces, nos dan 3 ejemplos. La suma de dos números es 13. ¿Cómo se expresa esto en el lenguaje simbólico? Se pone A más B igual a 13. A representaría un número, B representaría el otro número. La suma de estos dos números es 13. El producto de dos números es negativo. ¿Cómo se expresa esto simbólicamente? Se hace porque el producto es por. El producto entre dos números, a los dos números se los simboliza con letras, en este caso el libro eligió la M y la T. Y para decir que es negativo dice que es menor a 0, porque todos los números menores a 0 son negativos. Si dijera que el producto de dos números es positivo, acá diría M por T mayor a 0, porque todos los números mayores a 0 son positivos. Otro, la raíz cúbica de un número es 8, entonces pone la raíz cúbica de E, una letra cualquiera. Nosotros estamos acostumbrados a usar X, pero se puede utilizar cualquier letra. La raíz cúbica de E es 8. Bien, yo acá puse otros símbolos que deberían conocer. La E para el otro lado tachada significa no existe. La flechita para un solo lado, así, significa entonces. Y la flechita así, cuando tiene para los dos lados, esto significa sí y solo sí. Pero nosotros habitualmente usamos esta que es entonces. Este piquito hacia arriba significa y este piquito hacia abajo significa o. ¿Qué otras cosas debemos conocer del lenguaje coloquial y simbólico? Como ya dijimos, siempre que hablamos de un número que no conocemos, lo llamamos X o A, B, C, cualquier letra que a ustedes les guste. Habitualmente estamos acostumbrados a usar X como el valor de la incógnita de este número que no conocemos. X más 1 va a ser el siguiente de un número. Siempre que yo piense en el siguiente de un número se va a simbolizar como X más 1. Y siempre que me hablen del anterior de un número, el anterior de un número va a ser X menos 1. Vamos a pensar ejemplos. Yo voy a pensar un número cualquiera. Voy a pensar el número 8. ¿Sí? ¿Quién es el siguiente de 8? 9. Si yo acá pongo 8 más 1, ¿cuánto me da? 9. Si pienso en el anterior de este número, el anterior de 8 es 7. Si yo en esta ecuación pongo 8 menos 1, 8 menos 1 me da 7. Por eso siempre hablamos que el siguiente de un número se expresa como X más 1 y que el anterior se expresa como X menos 1. Cuando hablamos de el doble de un número, es 2x o 2 por x. Recuerden que ahí en el medio cuando no hay ningún símbolo es porque hay un por. Cuando hablamos de la mitad de un número es x dividido 2.
cuando hablamos de la tercera parte de un número es x dividido 3. Y así, obviamente, con la cuarta parte sería dividido 4, la quinta parte dividido 5 y así podemos seguir. Estos son algunos para que ustedes tengan en cuenta. Por ejemplo, en algún momento se pueden encontrar con algo como esto, que ustedes deberán expresar en símbolos. Dice, el doble del siguiente de un número es 14. Bien, nosotros tenemos que hacer una expresión que represente a esta situación. A el doble del siguiente de un número es 14. Quiero que tengan en cuenta que este tipo de situaciones conviene expresarlas de atrás para adelante. Entonces, si habla primero del doble y después habla del siguiente de un número, vamos a empezar expresando a esto. ¿Sí? No vamos a empezar por el doble, vamos a empezar por este. Entonces, si dice el siguiente de un número, dijimos que el siguiente de un número se expresaba como x más 1. Volvamos a leer. Dice, el doble del siguiente de un número, o sea, el doble de esto, ¿cómo vamos a expresar esto? Lo vamos a poner esto entre paréntesis y lo vamos a multiplicar por 2. Entonces ahí tengo el doble del siguiente de un número es 14. El es sería el igual, es 14. Y ahí pueden obviamente despejar la x, pueden hacer acá la distributiva. Recuerden que 2 por x es 2x y 2 por 1 es 2. Ahora paso el 2 restando, me queda 12. Este 2 pasa dividiendo y me queda que el valor de x es 6. Vamos con otro ejemplo muy parecido, pero quiero que noten una diferencia. Ahora vamos a poner el siguiente del doble de un número. Es 31. Bien, fíjense que este habla de el doble del siguiente de un número y este habla del siguiente del doble. ¿Cuál es la diferencia? Bien, recuerden que para expresarlo hay que empezar de atrás para adelante. En este que estaba acá, nosotros empezamos poniendo el siguiente, o sea, empezamos poniendo x más 1. Y después lo multiplicamos por el principio de la oración, que era el doble. Así que acá vamos a hacer lo mismo. Vamos a empezar por el final de la oración. El siguiente del doble de un número. Entonces vamos a empezar hablando del doble de un número. ¿Cómo se expresaba el doble de un número? 2x. Bien. Ya tengo el doble. Voy al principio. ¿Qué dice el principio? El siguiente del doble de un número, o sea, el siguiente de este. ¿Cómo hago para hablar del siguiente? Le sumo 1. Recuerden que acá habíamos dicho que el siguiente siempre era sumarle 1 y que el anterior era restarle. Siguiente le sumo 1. Entonces por eso acá le sumé 1. Vamos a releer. El siguiente del doble de un número. Primero expresé al doble de un número, que lo puse como 2x. Y después puse el siguiente. El siguiente es más 1. Es igual a 31. O sea, es igual a 31. Y ahí despejan. En este caso sería 2x es igual a 31 menos 1. X es igual a 30 dividido 2. X es igual a